¿Alguna vez has sentido que por más que oras, tus peticiones parecen no ser escuchadas? ¿Te has preguntado si hay una clave oculta para alcanzar lo que tanto anhelas a través de la oración? Y si te dijera que existe una forma poderosa, revelada por el mismo Jesús, que no solo promete ser escuchado, sino que también garantiza que lo que pidas será otorgado. Pero hay algo que muy pocos comprenden sobre esta promesa. Algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, que cambia todo en tu vida. Imagina que pudieras tener acceso directo al corazón de Dios. ¿Qué pedirías? Tal vez piensas que tus oraciones deben ser largas o complicadas, pero hoy descubrirás que hay un secreto oculto en las palabras de Jesús, una forma tan clara de orar que hará que tus peticiones sean respondidas. No es magia ni un truco. Es un principio divino que pocos conocen y mucho menos practican. Este es un principio espiritual que se ha ocultado por siglos, esperando ser descubierto. Hoy vamos a desvelarlo juntos. A lo largo de este video, conocerás cómo orar de la manera correcta y cómo ese simple acto puede traer la transformación que tanto necesitas. Al final de este estudio, te garantizo que tu vida espiritual será llevada a un nuevo nivel. Si permaneces hasta el final, experimentarás una revelación directa de lo que Dios quiere para ti. No solo te enseñaré las palabras correctas, sino el poder detrás de ellas, algo que cambiará la forma en que te conectas con lo divino. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios una frase poderosa relacionada con la oración. Dios escucha mi oración. Hazlo, y al hacerlo, te estarás comprometiendo con este camino de transformación. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás permitiendo que otros también reciban este mensaje. No solo es una forma de bendecir tu vida, sino la de muchos más que necesitan oír estas palabras. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, pero este canal está aquí como un apoyo espiritual. Al interactuar con este contenido, no solo te bendices a ti mismo, sino que ayudas a expandir la palabra de Dios. La enseñanza que estamos a punto de recibir puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Si estás listo para esto, te invito a acompañarme en este estudio. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. La oración de Jesús es un modelo perfecto que nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios, buscando siempre su voluntad por encima de la nuestra. Pero, ¿qué pasa cuando realmente aplicamos estas palabras en nuestra vida diaria? ¿Qué sucede cuando entendemos que la oración no solo es pedir, sino también alinearnos con los planes de Dios? Cuando oramos conforme al Padre Nuestro, en mí no seto, realidad estamos pidiendo que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas, aquí y ahora. Imagina esto, la totalidad del reino de Dios, invadiendo tu vida cotidiana, transformando todo a tu alrededor. Esto no es algo para el futuro, es algo que podemos vivir hoy mismo, si realmente aceptamos esa verdad. Santificado sea tu nombre. Este es el primer paso en nuestra oración, reconocer la santidad de Dios. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, no solo estamos pronunciando palabras, estamos haciendo un compromiso profundo. Estamos diciendo que Dios merece ser exaltado en todas nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Esta es una invitación a vivir de manera que refleje la santidad de Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a honrar su nombre con todo lo que somos? Ahora piensa un momento, ¿cuántas veces oramos sin realmente entender lo que significa decir santificado sea tu nombre? Cada vez que oramos esta frase, estamos proclamando que Dios debe ser exaltado en todo lo que hacemos. Y no es solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos.
Este es un punto crucial para reflexionar. Venga tu reino. ¿Qué significa que el reino de Dios venga a nuestras vidas? El reino de Dios no es un reino físico como los reinos humanos, sino un reino de justicia, paz y alegría. Cuando oramos por esto, estamos pidiendo que esos principios divinos se manifiesten en nuestra vida diaria. Estamos pidiendo que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera, para que podamos vivir como ciudadanos de su reino aquí en la tierra. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que ese reino se manifieste en tu vida, incluso si eso significa que tendrás que cambiar algunas cosas en tu interior? A veces, el reino de Dios nos desafía a dejar lo que es cómodo para abrazar lo divino. ¿Estás dispuesto a ser un canal de esa transformación, permitiendo que el reino de Dios fluya a través de ti y toque a todos los que te rodean? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta frase nos recuerda que necesitamos confiar en Dios todos los días para nuestras necesidades físicas y espirituales. Jesús no nos invita a vivir del pasado ni a anticipar el futuro. Nos invita a vivir en el presente confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos para hoy. Pero no solo se refiere al alimento físico, sino también al alimento espiritual. El pan de cada día es la palabra de Dios que nos sostiene y nos fortalece. Muchos de nosotros vivimos con ansiedad, tratando de controlar lo que vendrá. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en el presente, confiando en que Él nos dará lo necesario para este día. Cuando oramos por esto, estamos reafirmando nuestra confianza en su provisión diaria. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es un tema clave en la oración. Aquí estamos pidiendo perdón por nuestras faltas, pero también estamos comprometidos a perdonar a los demás. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados en el resentimiento? Jesús nos invita a liberar a otros, así como Él nos ha liberado a nosotros. El perdón es un acto de obediencia que trae paz y libertad. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino también a nosotros mismos. El perdón no es fácil, pero es esencial para nuestra sanidad emocional y espiritual. Y al pedir perdón a Dios, debemos recordar que también somos llamados a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. En esta parte de la oración estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad ante el mal y la tentación. Todos enfrentamos luchas diarias, pero la buena noticia es que Dios está con nosotros, protegiéndonos y dándonos la fuerza para resistir. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pero podemos confiar en que Dios nos dará la protección necesaria. La tentación es algo real y muchas veces nos sentimos débiles ante ella, pero al orar de esta manera estamos pidiendo la fortaleza de Dios para superar cualquier adversidad. No estamos solos en nuestra lucha, Él está con nosotros, dándonos la victoria. Cuando oramos el Padre Nuestro, no solo estamos pidiendo cosas, sino que estamos alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cada petición en esta oración tiene el poder de transformar nuestra vida si realmente la comprendemos y la vivimos. Al orar con este entendimiento, nuestras oraciones dejan de ser simples palabras y se convierten en un acto de adoración, obediencia y confianza. Entonces, te pregunto, ¿cómo has orado últimamente? ¿Estás dispuesto a aplicar estos principios en tu vida diaria? La oración, tal como Jesús nos enseñó, tiene el poder de cambiarlo todo. Y al vivirla de esta manera, verás cómo Dios comienza a responder tus peticiones de una manera que nunca imaginaste. Párate por un momento y reflexiona. ¿Qué significa para ti orar de esta manera?
¿Qué transformaciones necesitas que ocurran en tu vida para que el reino de Dios se haga realidad en tu día a día? Deja que estas preguntas resuenen en tu corazón mientras seguimos adelante en este estudio. La oración es un acto profundamente personal y transformador, un medio a través del cual no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino también un espacio donde nuestra alma se encuentra con Él de manera íntima. Pero, ¿cómo podemos saber que nuestras oraciones están siendo escuchadas? ¿Cómo podemos tener la certeza de que realmente estamos orando de manera eficaz? La respuesta a estas preguntas radica en la confianza. Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando no obtenemos la respuesta que esperamos. La clave está en saber que estamos conectándonos con un Dios amoroso y sabio que nos guía en cada paso de nuestra vida. Pero muchas veces lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos. Aquí es donde entra la importancia de entender el propósito divino detrás de nuestras oraciones. La oración, en su esencia, no se trata solo de pedir algo. Se trata de alinearnos con la voluntad de Dios. En muchas ocasiones creemos que nuestras oraciones son respuestas a necesidades inmediatas y específicas, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. La respuesta no siempre será la que esperábamos, pero siempre será la mejor. A veces, la oración nos lleva a un lugar de espera, de paciencia, donde confiamos en que Él está obrando en nuestra vida, aunque no siempre podamos verlo. La espera en la oración es uno de los aspectos más difíciles, pero también de los más poderosos. En este tiempo, Dios nos enseña a confiar más en Él, a depender de su sabiduría y a fortalecer nuestra fe. Mientras oramos y esperamos, Dios está trabajando en nuestro corazón, preparándonos para recibir lo que es realmente necesario para nuestro bien. Este proceso de transformación es tan importante como la respuesta misma. Cuando oramos, debemos recordar que nuestras peticiones están siendo consideradas por un Dios que no solo escucha, sino que también responde de acuerdo con lo que es mejor para nosotros. Esto no significa que nuestras oraciones no sean importantes o que no debamos pedir lo que necesitamos. Al contrario, la oración es una forma de manifestar nuestras necesidades y deseos, pero también es una oportunidad para entregarnos completamente a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nos encontramos con la respuesta de no, y eso puede ser doloroso. Pero es aquí donde radica una de las mayores lecciones de la oración. Cuando Dios dice no, lo hace porque tiene algo mejor preparado para nosotros. Su visión es infinitamente más grande que la nuestra, y a veces lo que pedimos puede no ser lo mejor para nuestra vida. En esos momentos de no, debemos confiar plenamente en su sabiduría y esperar con esperanza lo que Él tiene reservado. Además, la oración también es un proceso de autoconocimiento y de acercamiento a Dios. Cada oración, cada palabra que decimos nos lleva a un lugar más profundo en nuestra relación con Él. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia nuestros corazones, nos transforma y nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina. Nos da paz, aunque las respuestas no lleguen de inmediato, porque sabemos que estamos siendo guiados por su amor y por su propósito. Al entender que la oración no es simplemente un mecanismo para obtener lo que queremos, sino un medio para alinearnos con la voluntad de Dios, comenzamos a vivir de manera más confiada y entregada. Cada vez que oramos, tenemos la oportunidad de renovarnos, de acercarnos a Él y de permitir que su paz gobierne nuestras vidas independientemente de las circunstancias. La oración se convierte entonces en un acto de fe, donde no solo buscamos
respuestas, sino que confiamos en el proceso de Dios, en el momento perfecto en el que Él revelará su voluntad para nuestras vidas. En la espera encontramos fortaleza, en la confianza encontramos paz y en la oración encontramos la dirección que necesitamos para vivir conforme a los planes divinos. Es hora de reflexionar. ¿Cómo hemos estado orando últimamente? ¿Estamos orando con la confianza de que Dios nos está escuchando sin importar la respuesta que recibamos? La verdadera fuerza de la oración radica en la disposición a entregar todo a Dios, confiando plenamente en su voluntad. Al hacerlo, nuestra vida de oración se transforma en una experiencia profunda, que no solo nos conecta con Dios, sino que también nos cambia, nos renueva y nos prepara para recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Este es el poder de la oración. Esta es la verdad que podemos sostener con esperanza en cada momento de nuestra vida. Una de las enseñanzas más poderosas sobre la oración se encuentra en los momentos cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. Jesús no solo les dio un modelo de oración, como el Padre Nuestro, sino que también los invitó a vivir la oración como un estilo de vida. En Lucas 11:1-4, después de que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio las palabras que conocemos como el Padre Nuestro. Este momento es crucial, porque no solo les mostró cómo orar, sino que les reveló la importancia de tener una vida marcada por la comunión constante con el Padre. Es importante notar que Jesús no solo les enseñó una fórmula, sino que les mostró cómo la oración debía estar integrada en su vida diaria. La oración no es solo un acto religioso, sino una manera de vivir, de alinearse con la voluntad de Dios y de depender de Él en todo momento. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, estaban reconociendo que la oración era una herramienta fundamental para su relación con Dios y para la misión que les había encomendado. Esta enseñanza subraya que la oración no debe ser vista como una tarea ocasional, sino como un acto continuo que nos conecta profundamente con el propósito divino. Jesús, a lo largo de su ministerio, constantemente enseñó a sus discípulos sobre la importancia de orar con un corazón sincero. No se trata simplemente de repetir palabras o seguir un ritual, sino de entrar en una conversación real con Dios. En este contexto, la oración se convierte en una práctica transformadora. A través de la oración, los discípulos son moldeados y preparados para hacer la obra de Dios, porque a través de ella no solo reciben respuestas, sino también revelación, dirección y fortalecimiento. Pero Jesús no solo les enseñó a orar, sino que también les mostró la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús les cuenta la parábola de la viuda persistente que buscó justicia de un juez injusto. Aunque el juez inicialmente no quería ayudarla, su persistencia finalmente lo convenció. Jesús utiliza esta parábola para enseñar a sus discípulos que no deben desanimarse en la oración, sino que deben seguir buscando, golpeando la puerta y confiando en que Dios les responderá. La persistencia en la oración no significa simplemente repetir nuestras peticiones, sino que refleja una confianza constante en la soberanía de Dios. Orar persistentemente es una manera de demostrar que confiamos en que Dios escuchará y responderá a su tiempo. La perseverancia en la oración nos ayuda a mantener una actitud de fe y dependencia en Dios, sabiendo que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La parábola también nos recuerda que, aunque el juez no tenga buenas intenciones, la persistencia de la viuda fue recompensada. Jesús señala que si incluso un juez injusto responde por la persistencia,
cuanto más Dios, quien es justo y lleno de amor, responderá a aquellos que insisten en buscarlo. Este principio nos invita a tener una confianza absoluta en que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no siempre lo haga de la manera en que esperamos. Dios responde según su voluntad perfecta, y esa es la mejor respuesta que podemos recibir. A través de estas enseñanzas, Jesús nos recuerda que la oración es algo mucho más profundo que un simple acto de pedir algo. Es una forma de vivir, un acto de fe y una manera de alinearnos con los propósitos divinos. Al aprender a orar de la manera en que Jesús enseñó, nuestros corazones son transformados y nuestra relación con Dios se fortalece. La oración se convierte en un medio para conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Un proceso en el que no solo buscamos lo que deseamos, sino que permitimos que Él moldee nuestra vida y nuestros deseos según su perfecta voluntad. Uno de los aspectos más fundamentales de la oración es la fe. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, sino un acto de confianza plena en que Él escuchará y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. La fe es el elemento clave que convierte la oración en un medio poderoso para la transformación personal. Jesús mismo, en muchas de sus enseñanzas, hizo énfasis en la importancia de orar con fe. En Marcos 11:24, Jesús dice: «Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este versículo es una poderosa afirmación de la relación entre la oración y la fe. Orar con fe no significa solo decir las palabras correctas, sino creer de todo corazón que Dios está escuchando y que Él actuará según su plan. La fe en la oración es lo que nos permite estar en paz, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, porque sabemos que Dios está trabajando, aunque no siempre podamos entender cómo o cuándo. La fe en la oración también significa entender que no siempre obtendremos lo que pedimos de la manera en que lo esperamos. A veces, lo que pedimos puede no ser lo mejor para nosotros en ese momento, y Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor. En estos momentos, nuestra fe no debe flaquear. La verdadera fe en la oración implica confiar plenamente en que Dios tiene el control de todo y que, si algo no se nos da, es porque Él tiene algo mejor reservado para nosotros. Esa confianza en su plan divino es lo que nos da paz en medio de la espera. En Mateo 7:11, Jesús nos enseña sobre la bondad de Dios al responder nuestras oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Este pasaje resalta la bondad y el amor de Dios, quien responde a las oraciones de sus hijos de una manera mucho más generosa y perfecta de lo que podríamos esperar. En este contexto, orar con fe no es solo pedir lo que queremos, sino pedir lo que sabemos que es bueno y adecuado para nosotros. Es confiar en que, aunque no siempre entendamos la respuesta de Dios, Él siempre nos da lo que es mejor para nuestra vida. Esta perspectiva de fe cambia nuestra forma de ver la oración, porque nos permite acercarnos a Dios con un corazón agradecido y confiado, sabiendo que Él está obrando en nuestra vida de una manera que, a veces, no podemos ver. La oración también debe ser una expresión de fe constante. No se trata solo de orar una vez y esperar una respuesta inmediata. Jesús nos enseña que debemos orar sin cesar, como nos indica en 1 Tesalonicenses 5:17.
Orad sin cesar. La oración continua nos permite mantenernos conectados con Dios sin importar las circunstancias. Es un recordatorio de que en todo momento debemos depender de Él y confiar en su plan para nuestras vidas. La fe en la oración implica una relación constante con Dios, una disposición a seguir buscando su guía, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. A lo largo de los evangelios encontramos varios ejemplos de personas que fueron sanadas, liberadas o recibieron respuestas a sus peticiones porque oraron con fe. Un ejemplo claro lo encontramos en Mateo 9, 28, 29, cuando dos ciegos se acercan a Jesús y le piden ser sanados. Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos responden afirmativamente. Entonces Jesús les dice: según vuestra fe os sea hecho. Este pasaje muestra que la fe es el catalizador que activa el poder de Dios en nuestras vidas. La fe no solo mueve a Dios a responder nuestras oraciones, sino que también prepara nuestros corazones para recibir la respuesta. En la práctica de la oración, a menudo enfrentamos dudas y dificultades que pueden desafiar nuestra fe. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. La fe en la oración nos permite confiar en que aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Al orar con fe, no solo estamos pidiendo algo a Dios, sino que estamos entregando nuestras preocupaciones, nuestras expectativas y nuestros deseos a Él, confiando en que su respuesta será perfecta. La oración es un acto de rendición, donde confiamos plenamente en su voluntad y sabemos que Él nos guiará hacia lo mejor. En el camino cristiano, la oración no solo es una práctica espiritual individual, sino que también está profundamente conectada con la acción y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La oración no es solo un momento de pedir, sino una manera de invocar el poder divino para que intervenga en nuestras vidas, transformando no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos recuerda: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo subraya una de las verdades más profundas sobre la oración cristiana. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir, cuando no encontramos las palabras adecuadas, cuando nuestras oraciones parecen incompletas o vacías. En esos momentos, el Espíritu Santo que reside en nosotros toma nuestras oraciones y las presenta ante Dios de la manera más perfecta y adecuada. Esto es un recordatorio de que la oración no depende únicamente de nuestras habilidades o de nuestra elocuencia, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces no sabemos cómo pedir lo que realmente necesitamos o no tenemos la certeza de qué es lo mejor para nuestra vida, pero el Espíritu intercede por nosotros, guiándonos y orando en nuestro lugar. Esta es una de las maravillas de la gracia divina. Incluso en nuestros momentos de debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda a orar y nos conecta con el corazón de Dios. El poder del Espíritu Santo en la oración también nos permite orar conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 se nos enseña: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar conforme a la voluntad de Dios no siempre significa pedir lo que nosotros deseamos, sino estar dispuestos a que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, para que pidamos lo que realmente es bueno para nosotros y para el cumplimiento de los propósitos divinos.
A medida que el Espíritu Santo nos transforma y nos guía, nuestras oraciones se alinean más y más con lo que Dios quiere para nuestra vida. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este versículo no solo habla del poder del Espíritu Santo para el testimonio y la evangelización, sino también del poder que Él nos da para orar, para interceder y para ser transformados. La oración, al estar conectada con el Espíritu Santo, tiene un poder transformador que no solo afecta nuestras vidas, sino que también impacta a quienes nos rodean. Es fundamental entender que el Espíritu Santo no solo nos da las palabras adecuadas en la oración, sino que también nos fortalece para seguir adelante en momentos de dificultad. Cuando oramos en el Espíritu, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades, sino que estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, que transforme nuestra vida y que nos capacite para vivir de acuerdo con su voluntad. El Espíritu Santo actúa como nuestro consolador y ayudador en la oración, guiándonos a la verdad y fortaleciendo nuestra fe. Por eso, la oración en el Espíritu no es algo que depende de nuestras propias fuerzas o entendimiento. Es un acto de dependencia completa en Dios, reconociendo que es el Espíritu quien nos capacita y nos guía en la oración. La oración se convierte entonces en un acto de colaboración con el Espíritu Santo, quien toma nuestras debilidades y las presenta ante Dios de manera perfecta. Al entender esto, nos damos cuenta de que la oración no es solo un momento aislado, sino una vida continua en la que buscamos la guía y el poder del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. No importa cuán difícil sea nuestra situación o cuán confusas sean nuestras peticiones, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos da las palabras adecuadas y nos conecta con el corazón de Dios. Así, la oración se convierte en una herramienta poderosa para vivir una vida cristiana victoriosa, ya que no solo estamos pidiendo ayuda, sino que estamos siendo transformados por el mismo poder que resucitó a Cristo. La oración, guiada por el Espíritu Santo, tiene el poder de cambiar nuestros corazones, de darnos paz, de guiarnos en tiempos de incertidumbre y de fortalecer nuestra fe. Cuando oramos en el Espíritu, no solo estamos buscando respuestas, sino también una relación más profunda con Dios, que nos transforma cada día. La oración, aunque fundamental, no debe verse como un acto aislado, sino como un impulso para la acción en la vida del creyente. La verdadera oración no solo se limita a un momento de conexión con Dios, sino que debe traducirse en cómo vivimos y actuamos conforme a su voluntad. El apóstol Santiago nos habla de esta relación entre la oración y la acción en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De manera similar, nuestras oraciones deben acompañarse de acciones que reflejen la fe que profesamos. Orar es un acto de confianza en Dios, pero esa confianza debe llevarnos a actuar según lo que Él nos ha llamado a hacer. Si oramos por paz, debemos ser agentes de paz. Si oramos por sabiduría, debemos tomar decisiones sabias. Si oramos por justicia, debemos trabajar por la justicia en nuestras comunidades. La oración no es solo pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también comprometerse a ser parte de la solución en el mundo. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este versículo resalta que nuestra fe y nuestras oraciones deben ir acompañadas de acción. Si oramos por la necesidad de los demás, debemos estar dispuestos a ayudar a satisfacer esas necesidades de manera práctica y tangible.
Dios nos llama no solo a orar, sino a ser instrumentos de su voluntad en la tierra. En Mateo 7, 21, 23, Jesús deja claro que la verdadera obediencia no es solo hablar o pedir, sino hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos desafía a vivir nuestras oraciones, a poner en práctica lo que pedimos. La oración genuina debe conducirnos a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. De nada sirve orar por algo si no estamos dispuestos a ser parte del proceso que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas y en el mundo. La acción que sigue a la oración no siempre será fácil. A veces oramos pidiendo dirección y luego, cuando Dios nos responde, la acción que Él requiere de nosotros puede ser desafiante o incómoda. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe realmente se pone a prueba. Orar con fe significa estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando no entendemos completamente el resultado o el camino. La fe en acción se convierte en una manifestación de nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos guiará en cada paso. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Nehemías. En Nehemías 1, él ora a Dios pidiendo ayuda para restaurar los muros de Jerusalén. Pero esa oración fue seguida por una acción concreta. Nehemías no solo oró, sino que actuó en fe, tomando el liderazgo necesario para llevar a cabo la obra. Cuando oramos, Dios no solo nos escucha, sino que también nos llama a actuar. En muchos casos, nuestra oración se convierte en el punto de partida para la acción que Dios nos pide realizar. Además, la oración nos ayuda a discernir cómo actuar en situaciones complejas. No todas nuestras decisiones serán fáciles, pero la oración nos da la claridad para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de la oración, recibimos sabiduría divina para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a aquellos que nos rodean. La oración y la acción van de la mano, porque la oración no solo nos transforma a nosotros, sino que nos prepara para ser instrumentos de transformación en el mundo. Si oramos por el bien de los demás, debemos estar dispuestos a involucrarnos activamente en sus vidas, ofreciendo ayuda y apoyo. Si oramos por un cambio en nuestra comunidad o en nuestro país, debemos estar dispuestos a ser parte de ese cambio, llevando las soluciones que Dios nos proporciona. En resumen, la oración no es solo una herramienta de comunicación con Dios, sino también un medio para vivir su voluntad en la tierra. Cuando oramos sinceramente, nuestras oraciones nos impulsan a actuar, a tomar pasos concretos para vivir según lo que Dios desea. La fe se refleja en nuestras acciones, y nuestras acciones son la evidencia de que nuestras oraciones son reales y transformadoras. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es que, más allá de ser una petición por necesidades personales, es un acto de comunicación constante con Dios. Jesús mismo nos mostró la importancia de la relación continua con el Padre, no solo orando en momentos específicos, sino buscando su presencia en cada paso de su vida. En este sentido, la oración se convierte en un puente constante entre nuestro corazón y el de Dios. En el Evangelio de Mateo 6:6, Jesús nos enseña a orar de manera privada, en lo profundo de nuestro ser. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza nos invita a buscar a Dios en la intimidad, a apartarnos del bullicio del mundo y a centrarnos completamente en Él. Es en esa quietud, en ese espacio de silencio y soledad, donde nuestra relación con Dios se fortalece. La oración privada no es solo una práctica para momentos de crisis o angustia.
sino una manera de cultivarnos espiritualmente día tras día. Al apartarnos del ruido del mundo y sumergirnos en la presencia de Dios, le damos el espacio que necesita para hablarnos, para guiarnos y para recordarnos su amor. La oración no es solo sobre lo que pedimos, sino sobre lo que estamos dispuestos a recibir, su paz, su sabiduría y su dirección para cada aspecto de nuestra vida. Al orar, no estamos solo pidiendo intervención o respuestas a nuestras necesidades, sino que estamos fortaleciendo nuestro vínculo con Él. Cada oración sincera es una conversación en la que compartimos nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestros temores y también nuestras alegrías. De la misma manera en que en una relación humana la comunicación constante fortalece el lazo, la oración mantiene nuestra conexión con Dios viva y activa. La oración debe ser entonces una práctica diaria, no solo cuando tenemos un problema, sino como un acto de adoración, de gratitud y de disposición a escuchar su voz. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje refleja cómo la oración no solo cambia las circunstancias, sino que nos da paz, nos protege y nos mantiene firmes en la fe. Además de la oración personal, la oración comunitaria es igualmente importante. Jesús nos enseñó a orar en comunidad, no solo de manera individual. En Mateo 18, 19, 20, Jesús dice: de cierto os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo resalta la fuerza y el poder de la oración conjunta. Cuando oramos en comunidad, nos apoyamos unos a otros, edificamos la fe de los demás y somos testigos del poder de Dios, manifestándose en medio de nosotros. El hecho de que la oración sea tanto personal como comunitaria muestra que es un medio de comunicación flexible y dinámico con Dios, que se adapta a nuestras necesidades. Al aprender a orar, no solo en lo privado, sino también en comunidad, entendemos mejor el propósito de Dios para nuestras vidas y experimentamos la unidad del cuerpo de Cristo. Finalmente, la oración constante nos permite estar siempre en sintonía con la voluntad de Dios. No se trata solo de pedir, sino de estar atentos a lo que Él desea revelarnos. El Espíritu Santo, como se mencionó anteriormente, intercede por nosotros en nuestra debilidad y nos guía en la oración. Cuando oramos constantemente, nos mantenemos en contacto con esa guía divina, permitiendo que nuestro caminar se alinee con los planes de Dios. Un aspecto fundamental de la oración, a que a menudo se pasa por alto, es el poder de la gratitud. La gratitud en la oración no solo es una expresión de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también una forma de reconocer su bondad y fidelidad, incluso en medio de las dificultades. Agradecer a Dios en todo momento transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con un corazón lleno de paz y contentamiento. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos instruye: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje resalta un principio clave. Nuestra actitud de gratitud debe estar presente en cada momento de oración. No se trata solo de agradecer por lo que tenemos, sino de reconocer que todo, tanto lo bueno como lo difícil, está bajo el control de Dios. Agradecer a Dios en todo momento es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en su soberanía.
El poder de la gratitud en la oración no se limita a las bendiciones tangibles, sino que también abarca las bendiciones espirituales. Podemos agradecer a Dios por su perdón, por su amor incondicional, por su presencia constante en nuestras vidas y por su dirección en cada paso que damos. Al orar con gratitud, nos recordamos a nosotros mismos que Dios está siempre con nosotros, independientemente de las circunstancias externas. Esta actitud de agradecimiento cambia nuestra perspectiva, porque nos ayuda a centrarnos en lo que Dios está haciendo, no solo en lo que nos falta. En Filipenses 4:6, Pablo nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este versículo es una clara invitación a incluir la gratitud en todas nuestras oraciones. No se trata solo de hacer peticiones a Dios, sino de hacerlas con un corazón agradecido. La gratitud nos lleva a reconocer que, aunque no siempre tengamos todo lo que deseamos, Dios siempre ha sido fiel y siempre provee lo que necesitamos según su voluntad perfecta. El acto de agradecer a Dios también es un ejercicio de humildad. Cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él es el dador de todo bien, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de su gracia. Esta actitud de gratitud nos recuerda que nuestra vida no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la generosidad y la bondad de Dios. Al orar con gratitud, ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, reconociendo que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Un ejemplo poderoso de gratitud en la oración lo encontramos en el Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Este salmo nos enseña que la gratitud es una puerta que nos lleva más cerca de la presencia de Dios. Cuando oramos con un corazón agradecido, estamos entrando en la presencia de Dios con una actitud de reverencia y alabanza. La gratitud nos abre los ojos a la bondad de Dios y nos permite experimentar una comunión más profunda con Él. La gratitud también tiene un impacto profundo en nuestra vida emocional y espiritual. Cuando elegimos agradecer, en lugar de quejarnos o lamentarnos, nuestra perspectiva cambia. La gratitud nos ayuda a ver más allá de las dificultades y a enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Esto nos da fuerza para enfrentar las pruebas con esperanza, porque sabemos que, aunque las dificultades son reales, también lo es el amor de Dios que nunca nos abandona. A través de la gratitud, la oración se convierte en un acto de adoración. Agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que es, nos lleva a reconocer su grandeza y majestad. La gratitud nos conecta con el corazón de Dios, nos recuerda su fidelidad y nos impulsa a vivir con un corazón lleno de alabanza y adoración. Cuando oramos agradeciendo, estamos también declarando que en todo, Dios es digno de nuestra adoración. Finalmente, la gratitud en la oración también nos capacita para ser más generosos con los demás. Al reconocer todas las bendiciones que hemos recibido, nuestro corazón se llena de deseo de compartir con aquellos que nos rodean. La gratitud nos lleva a un lugar de generosidad, donde no solo agradecemos a Dios, sino que también damos a otros con el mismo amor y bondad que hemos recibido. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En medio de la incertidumbre, las decisiones difíciles y las situaciones que nos desorientan, buscamos respuestas claras y directas. Sin embargo, es en la oración donde podemos recibir la paz que necesitamos para tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. En Romanos 12:2,
el apóstol Pablo nos da un principio fundamental sobre cómo conocer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que se desarrolla mientras buscamos a Dios en oración. A través de la oración, permitimos que nuestro corazón y mente se alineen con los pensamientos de Dios, transformando nuestra perspectiva para ver las cosas a través de sus ojos. La oración es, entonces, un medio para discernir la voluntad de Dios. No es solo un espacio para pedir algo a Dios, sino también un tiempo para escuchar y entender su dirección para nuestra vida. A medida que oramos, el Espíritu Santo nos guía, nos da sabiduría y nos ayuda a tomar decisiones que están en línea con lo que Él quiere para nosotros. Como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa de sabiduría divina es un recordatorio de que cuando oramos buscando la voluntad de Dios, Él nos dará la claridad que necesitamos para avanzar. Es importante entender que la voluntad de Dios no siempre se revela de manera inmediata ni de manera fácil de comprender. A veces, Él nos guía paso a paso, en lugar de darnos una visión clara de todo el panorama. Este proceso de aprendizaje y espera fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. Jesús mismo vivió este principio al orar en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. A pesar de la angustia que sentía, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, confiando en que lo que Él tenía planeado era lo mejor. La oración también es clave para entender que la voluntad de Dios no siempre se alinea con nuestros propios deseos. A veces, lo que pedimos en oración no es lo que recibimos, y eso puede generar dudas o frustraciones. Sin embargo, como nos recuerda Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La oración nos enseña a confiar en que, aunque no comprendamos el camino que Dios tiene para nosotros, sabemos que Él está obrando lo mejor para nuestra vida. Otro aspecto importante al orar por la voluntad de Dios es la necesidad de la paciencia. A menudo oramos por respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar su tiempo. La espera no es solo un tiempo de pasividad, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia es una virtud que se desarrolla en la oración, cuando aprendemos a esperar con confianza en que Dios responderá de la mejor manera. Orar por la voluntad de Dios también implica un compromiso de obedecerla una vez que la entendemos. La oración no debe ser solo un acto pasivo de pedir algo, sino un compromiso activo de someternos a la dirección divina. En Mateo 7:21, Jesús dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta enseñanza nos recuerda que no basta con orar pidiendo la voluntad de Dios, sino que debemos estar dispuestos a vivir de acuerdo con lo que Él nos revela. La voluntad de Dios para nuestras vidas
no es solo un conjunto de instrucciones, sino una invitación a vivir de manera plena y abundante, siguiendo los principios divinos que nos conducen a la verdadera paz y felicidad. La oración nos permite recibir esa invitación y estar preparados para vivir conforme a ella, incluso cuando el camino no es fácil o claro. Al cerrar este tiempo de reflexión sobre la importancia de la oración, es fundamental recordar que la oración no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida. La oración, como hemos visto a lo largo de este estudio, es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas, alinearnos con la voluntad de Dios y experimentar su paz y dirección. Pero la verdadera transformación solo ocurre cuando decidimos vivir la oración de manera continua, día tras día, buscando a Dios no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de gratitud y en todas nuestras decisiones cotidianas. En Efesios 6:18, Pablo nos anima: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo resalta la necesidad de orar constantemente, con perseverancia y con un corazón abierto al Espíritu Santo. No se trata solo de orar cuando tenemos problemas o cuando necesitamos respuestas inmediatas, sino de vivir en un estado constante de oración, donde cada momento se convierte en una oportunidad para comunicarnos con nuestro Creador. Al concluir este estudio sobre la oración, quiero recordarte que la oración no es solo un momento aislado, sino un estilo de vida continuo. La oración debe ser un diálogo constante con Dios, un medio para mantenernos cerca de Él en todo momento, no solo cuando enfrentamos dificultades, sino también en momentos de gratitud y adoración. Si hoy has sentido en tu corazón el deseo de profundizar más en tu vida de oración, este es el momento perfecto para comenzar. La oración tiene el poder de transformar cada área de nuestra vida, y lo que Dios hará en ti a través de ella será más grande de lo que puedas imaginar. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a que realices algo importante. Si este mensaje te ha tocado el corazón y sientes que te ha hablado de manera personal, te animo a que dejes un comentario aquí abajo, compartiendo una frase que resuma lo que has aprendido o algo que te haya tocado profundamente. Tu comentario no solo será un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, sino que también ayudará a otros a conectarse con el mensaje. Además, al dar me gusta y suscribirte al canal, estarás ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Al hacer esto, estarás contribuyendo a que la palabra de Dios se difunda aún más. Recuerda que al darle me gusta, estás forzando a YouTube a mostrar este video a más personas que tal vez estén pasando por dificultades y necesiten escuchar este mensaje. Por eso, tu participación es clave y te felicito por formar parte de esta comunidad de creyentes. Al suscribirte y activar las notificaciones, no solo estarás recibiendo más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente, sino que también estarás comprometido con el propósito de expandir el reino de Dios. Ahora, antes de que sigas con tu día, quiero invitarte a que no cierres este video aún. Quédate unos minutos más en la presencia de Dios. El video continuará reproduciendo, pero esta vez solo con música. Usa este tiempo para orar, reflexionar sobre lo que has aprendido hoy y dedicar unos momentos de alabanza y gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. La oración no necesita ser larga ni complicada, pero asegúrate de que tu corazón esté en paz, buscando la guía de Dios y confiando en su voluntad. No te apresures, aprovecha este espacio para conectar con Él y permitir que su paz te llene.
Escucha la música, pero también escucha a Dios. No pongas pausa al video. Permite que la música te acompañe mientras continúas en este momento de oración y reflexión. Gracias por ser parte de este video, por orar y por compartir este mensaje. No olvides comentar, suscribirte y dar me gusta. Y recuerda, la oración continúa, así como tu crecimiento espiritual.